في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Estamos a lunes 2 de Dhul-Qa'dah, el 11º mes del calendario islámico, calendario lunar islámico, y es equivalente al 17 de agosto de 2015. Estamos de nuevo con ustedes, encantados de estar a su servicio y encantados de estar de nuevo con nuestro querido hermano y compañero Mohammed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muy bien, barakallahu fiik, un placer estar. Nuestro hermano Mohammed Said, que se había ido de paternidad porque ha tenido una recién nacida. Enhorabuena, felicidades a ti y a toda la familia, hermano. Barakallahu fiik. Y nuestro hermano Tawfiq, que se ha ido de vacaciones, unas pocas semanas de vacaciones que son muy merecidas por su esfuerzo y por su dedicación continua con nosotros. Les recuerdo que Consultas Islámicas está a su servicio para contestar a todas sus dudas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Tenemos diferentes vías para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros y plantear sus preguntas. Tienen el número de teléfono que nos pueden llamar ahora en directo, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, número de teléfono que tienen en pantalla. Si nos llaman desde fuera de España, pueden añadir simplemente el prefijo del país, que es 0034. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas, donde nos pueden enviar, como es habitual, los mensajes privados y nosotros los planteamos. Aquí tenemos un cúmulo, hermano Mohammed Said, de preguntas que inshallah empezaremos con ellas, aunque ya que estamos en el mes de Dhul-Qa'dah, es uno de los 4 meses sagrados del Islam y es uno de los meses en los cuales pues, es típico empezar los preparativos del Hajj, porque estamos a la vuelta de la esquina de esa época en la cual cientos de miles y millones incluso de musulmanes se dirigen a las tierras sagradas de Meca, donde llevan a cabo ese quinto pilar del Islam, que es el Hajj, la peregrinación del Islam. Háblanos un poco de la importancia del Hajj. ¿Por qué deberíamos plantearnos llevar a cabo este viaje, un viaje quizá que pueda resultar el viaje de nuestras vidas, ¿no? Efectivamente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa min wala, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Como bien has señalado, se inician los meses, uno de los meses sagrados y oficialmente el primer mes del Hajj, Ashhur al-Hajj. A partir de ahora ya podemos empezar los preceptos del Hajj. Los que inician su Hajj con, digamos, la modalidad de At-Tamattu', por ejemplo, pueden iniciar la Umrah perfectamente a partir de ahora y luego pues esperar los días del Hajj, que son oficialmente el día 8 de Dhul Hijjah hasta el Ayyam al-Tashriq, los días después de el día 10 del Hajj, el día del Hajj al-Akbar, el día del Eid, el día de la fiesta del sacrificio. Son meses sagrados, meses preferidos por Allah subhanahu wa ta'ala, tienen una simbología, tienen una sacralidad, tienen una consideración por parte de Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y viene mencionado en el sagrado Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Son 4 meses sagrados inviolables, considerados sagrados por Allah subhanahu wa ta'ala, y no tenemos que ser transgresores, injustos con nosotros mismos y con Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando hablamos de Dhul-Qa'dah y Dhul Hijjah hablamos de el quinto pilar del Islam, y cuando se habla
habla de un pilar, se habla de algo fundamental, básico, imprescindible en la estructura de nuestra adhesión al Islam, ¿no? Cuando se habla de los 5 pilares, se habla de lo que, digamos, sustenta la base del Islam, lo que sostiene ese edificio de nuestra religión, y el Hajj, curiosamente, resume todos los otros pilares. El 5.º pilar resume los 4 principales otros pilares. ¿Todos están incluidos? Todos están incluidos, porque cuando hablamos del pilar del testimonio de la fe, del shahada, que digamos refleja la parte de la creencia, de la aqida, del monoteísmo, de la creencia en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, de la encomendación, de la dedicación, de el someterse al poderío, el señorío de Allah subhanahu wa ta'ala, eso está incluido en el Hajj, porque es digamos, el lema del monoteísmo, de la encomendación, de la dedicación y el sacrificio por Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando hablamos de la práctica corporal, física, que lo refleja as-salah, que es la oración y el rezo, el Hajj está lleno de movimientos, de prácticas corporales, de traslados, de rezo. Cuando hablamos de ayuno, también hablamos de abstinencia, sacrificio, dedicación, devoción, cambio de hábito. Eso está incluido en el Hajj, por supuesto. Y cuando hablamos de la zakat, hablamos de una retribución económica, hablamos de un sacrificio económico, está incluido en el Hajj también, porque tenemos que tener una capacidad financiera y tenemos que gastar nuestros bienes para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. De alguna manera resume todos los otros pilares del Islam, y es una prueba que tenemos que aportar al menos una vez en nuestra vida. Por eso es obligatorio, únicamente una vez en la vida, de manera obligatoria, cuando cumplamos, digamos, con esos requisitos y esas bases. Es un pilar fundamental para cumplimentar nuestra adhesión. Por lo tanto, aquella persona que tiene la posibilidad de hacer el Hajj y no lo hace, su Islam es incompleto, porque muchos nos interesamos por el rezo, por el zakat, por el ayuno. Tenemos establecido, alhamdulillah, la base de la fe y el testimonio de la fe, pero ¿qué pasa con el 5.º pilar? Si el Islam está edificado sobre 5 pilares y te falta uno, tu Islam es incompleto, sobre todo si cumples con esos requisitos exigidos por la jurisprudencia. Efectivamente, es el único pilar que tiene un acondicionante, digamos, que es el istita'a, el poder, tener una capacidad física y financiera. Podríamos hablar, inshallah ta'ala, de qué es lo que supone ese istita'a, porque mucha gente lo confunde, pero sí es necesario para complementar nuestra adhesión, nuestra pertenencia al Islam como religión. Has hablado del istita'a, vamos a hablar de ella, ese concepto de poder, tanto físico como económico, etcétera, de llevar a cabo los preceptos del Hajj. Hablaremos de ello, pero antes has hablado de la importancia del Hajj, de cómo engloba y incluye los otros pilares del Islam. Me gustaría hablar de si la gente tiene en cuenta esta importancia, si notas interés en la mayoría de los musulmanes de llevar a cabo este precepto, y si realmente hay una negligencia a la hora de al menos posponerlo, no llevarlo a cabo mientras uno esté en está en sus condiciones físicas, económicas óptimas, ¿no? Gracias a Dios, todos los años pues acuden millones de musulmanes, como tú bien has dicho, a cumplir con ese precepto. El problema es que no se puede juntar más de la cantidad de personas que hoy en día se juntan ahí. Cuando hablamos de 2 millones de musulmanes, que la podemos considerar la élite, ¿no? que Allah subhanahu wa ta'ala premia con asistir esos días ahí en los lugares sagrados y en ese tiempo sagrado, de cumplir con ese precepto, en comparación con el número total de musulmanes en el mundo, es algo insignificante, ¿no? Pero sí, efectivamente, se nota una negligencia por parte de muchos musulmanes, sobre todo los jóvenes, porque en torno al precepto de la peregrinación se ha generado, digamos, unos imaginarios populares totalmente incorrectos, ¿no? La tradición, el Hajj es una práctica reservada para los mayores, hay que dejarla ya cuando seamos mayores, al final de nuestra vida, para pedir perdón de todo lo que hayamos hecho, cuando tengas mucho dinero, porque también el istita'a la entienden como que uno tiene que ser millonario y tener muchos bienes y tener empresas y tener unas cuentas corrientes, digamos, repletas de dinero, y sobre todo el aspecto de dejarlo como lo último, como es el 5.º pilar y como es una vez en la vida.
vamos a disfrutar de la vida, vamos a pecar, vamos a hacer cosas incorrectas, vamos a transgredir, vamos a sobrepasar los límites de la religión, y cuando ya nos demos por cansados, cuando lleguemos a los 60, 70 años y nadie sabe si va a llegar o no, pues optaremos por ir a la peregrinación para pedir perdón y volver de esa adoración tal y como nos trajo nuestra madre a esta vida, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawma waladatu ummuhu". Aquella persona que peregrina, hace la peregrinación y no la afecta, digamos, con ningún acto corrupto, ni una obscenidad, ni transgrede en ella, ni actúa incorrectamente, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona todos sus pecados y empieza con una página nueva. Pero eso realmente es incorrecto, ¿no? El Hajj precisa de una capacidad física importante. Hay que tener en cuenta las altas temperaturas de los lugares donde se lleva a cabo. En Arabia Saudí, en los meses de verano, ahora que tocará dentro de poco, en septiembre, estamos hablando de 45 grados como mínimo, estamos hablando de circunvalación, estamos hablando de multitud de gente, estamos hablando de traslados, estamos hablando de largas horas de esperas en las gestiones, estamos hablando de ir a las tiendas de campaña de Mina, estar en Arafah, pasar a Muzdalifa, andar para hacer el Jamarat, hacer el Sa'i, etc. Todo eso precisa de un poder físico y una capacidad física importante, y para disfrutarlo, muchas de las personas mayores que van, digamos, con una edad avanzada y con unas condiciones físicas no del todo óptimas, pues la verdad no lo disfrutan, sufren más que disfrutan ese peregrinaje, por lo tanto no se benefician mucho de ello. Y luego el aspecto del istita'a, que mucha gente confunde, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo define en un hadith claramente, y debe ser una advertencia para todo musulmán: man malaka zadan wa rahila. El hadith está en Sunan al-Tirmidhi, narrado por el imam Ali radiyallahu anhu arda: man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila bayt Allah wa lam yahujj fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Aquella persona que posee la capacidad que tiene una montura, que tiene los medios, tiene la capacidad de transporte para llegar, y tiene el zad, tiene, digamos, el sustento, las provisiones, y aquí incluyen nuestros sabios, las suyas y las de las personas que están a su cargo, dentro de la media, tampoco hablamos de un nivel muy alto, y no ha hecho el Hajj, ha sido negligente, pues que elija morir, digamos, como no musulmán. Igual le da. Igual le da, ¿por qué? Porque no cumple con el quinto pilar. Sí. Cuando se habla de 5 pilares y te falta uno y tienes el poder de hacerlo y no lo haces ni te interesas por él, por lo tanto tu pertenencia al Islam es incompleta. Sí. Hay personas que no pueden económicamente, que no pueden físicamente, esos están eximidos de esa responsabilidad. Pero si hay personas que pueden ir, tienen la capacidad de ir, tienen el dinero para ir, están bien de salud para ir y no lo hacen, por lo tanto incompletan su religión, por lo tanto es cuestionable su adhesión. No quieren. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en muchos hadices nos ha advertido: hujju qabla an la tahujju, hacer la peregrinación antes de que os sea imposible, antes de que tengáis impedimentos. Ajilu bil hajj, decía el profeta, apresuraros a hacer la peregrinación, porque nadie de vosotros sabe lo que le pueda ocurrir. Fa innahu tadillu ar-rahila wa yudhi'u az-zad wa yamradu al-marid. Muchas personas pueden perder su salud, la economía puede cambiar, y está al orden del día, ¿no? Los cambios a nivel personal de cada uno. Perdemos el trabajo, la situación de la crisis económica, podemos perder la salud. Hoy tienes salud, mañana no la tienes. Hoy tienes dinero, mañana no lo tienes, pero tienes la obligación de cumplir con ese precepto. Y lamentablemente muchos jóvenes y muchos de nuestros hermanos no tienen esta cuestión clara, por eso tienen como abandonado el Hajj. Y cuando hablan del Hajj hablan de algo como que ya vendrá, y es algo no fundamental, no importante. Todos lo anhelan, todos les gustaría ir, pero no sienten, digamos, la responsabilidad que engloba ese precepto. De hecho, algo curioso, y es que en algunas culturas y algunos países la palabra Hajj, peregrino, es casi sinónimo de anciano, ¿no? Viejo, sí. Incluso una persona veinteañera o tal que sea Hajj, es un poco chocante que una persona que tenga tan pocos años pues se ha llamado Hajj, ¿no? Por último, una digamos, indicación
los trámites para ir al Hajj son muy complicados o cómo va? Lamentablemente cada vez son más complicados y sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuando dice hujju qabla an la tahujju. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Y efectivamente cada vez los trámites son más complicados. Hoy en día en los países islámicos hay una cuota. Sí, esa cuota tienen un cupo, según los millones, digamos, según la población total, se asigna 1000 personas por cada millón de población. Por lo tanto, un país musulmán de 40 millones tiene la posibilidad de llevar a 40.000. Esos 40.000 tienen que, hoy en día dan preferencia a los mayores, de 45 hasta los 65 años, o tienen preferencia en comparación con los más jóvenes, porque hay un cupo muy reducido. Tienen que entrar en un sorteo. En países europeos también hay cuotas, no es por sorteo, pero también cada país tiene una cuota asignada mínima. Aquí en España podemos hablar de unos 1.800 plazas o 2.000 plazas como mucho, muy pocas. Llega, digamos, no representa ni el 10% de la población musulmana en España, teniendo en cuenta que son 2 millones. Por lo tanto, los hermanos tienen que tener en cuenta esto y cada vez son más difíciles los trámites. Y luego es más costoso. Hoy en día el Hajj oscila entre los 4.000, 4.500 euros para hacer el Hajj con todo incluido, ¿no? El viaje, el alojamiento, los trámites, la documentación, el trámite del visado, todo eso. Por lo tanto, cualquier persona que tenga esa posibilidad se tiene que apresurar. El número de plazas son limitados. Tienen que buscar las agencias concertadas por las autoridades para organizar el Hajj, para inscribirse. Tienen que hacerlo incluso antes de Ramadán. Creo que ahora sería prácticamente imposible, muy tarde ya, pero pueden encontrar alguno y luego pues eso, hacer los pagos pertinentes con esas agencias, aportar la documentación pertinente para los visados y luego pues tener digamos la vacuna de la meningitis, que es obligatoria para viajar a Arabia Saudí. Y lo más importante en todo eso es tener esa devoción y tener ese anhelo, ¿no? Esa esperanza, y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que te haga de aquellas personas que le van a visitar en su casa y estar presentes en ese lugar sagrado y en esa fecha única. La actitud, porque tú has dicho que el cupo, especialmente para España, es en torno a 1.800 personas. Sí. Eso es el 0,1%. El 0,1%, que es un porcentaje muy reducido, así que quien pueda ir es un afortunado prácticamente. Por supuesto. Vamos a pasar algunas preguntas, inshallah, que tenemos pendientes. Les recuerdo el número de teléfono si quieren contactar con nosotros en directo y plantear sus preguntas. Es el siguiente, es el 911 73 02 51. Vamos a empezar con la pregunta de esta hermana. Tatiana dice: Salam alaikum, ¿me podrían confirmar si es halal la vainilla líquida que venden en los supermercados para poner en los pasteles, etcétera, en repostería, ¿no? La pregunta es porque como tiene un ingrediente de bajo porcentaje de alcohol etílico, no sé si por el hecho de tener ese porcentaje, que es un porcentaje, insiste, ínfimo, una gota más o menos, es prohibido o no. La presencia del alcohol etílico en ese tipo de sustancias es una función conservante, ¿no? Sí. Ese tipo de alcoholes que se utilizan en los aromas, en los colorantes, es para mantener las cualidades y las propiedades de ese producto. Una vez abierto el envase con, digamos, el aire, se evapora el contenido alcohólico y desaparece totalmente. Eso es por una parte. Segunda parte es la proporción, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la transformación proporcional al istihala por el istihlak, cuando tenemos una sustancia limpia, lícita, una sustancia pura, que contiene presencia de alguna otra sustancia mínimamente significante en su proporción total, no tiene consideración en el fiqh, lo que denominamos al istihala. Es como si tienes un cubo de 1 litro de agua, azakallah, con una gota de orina. Eso no cambia las propiedades de ese agua, las propiedades jurídicas, sigue manteniendo las propiedades
de pureza. En ese caso, ese tipo de productos se pueden consumir perfectamente. Si encuentra algunas marcas, para salir de las dudas, que no contienen esa sustancia alcohólica, bien, sino esa sustancia no afecta, digamos, la licitud ni la pureza del conjunto de ese envase o de ese producto. Barakallahu, que la hermana Vanessa nos pregunta lo siguiente, dice: Salam alaikum, hermanos, quería preguntar lo siguiente: mi marido trabaja y tiene que salir antes de que suene el Fajr, ¿no? De casa. ¿Puede rezar antes de que suene el Fajr? ¿Puede rezar el Fajr antes de su tiempo? Dice Allah en el Sagrado Corán: ciertamente las oraciones tienen un tiempo establecido y prescrito, y toda oración tiene fijado un tiempo. Y una de las condiciones de as-salah, la obligatoriedad, shurut al-wujub, es dukhul al-waqt, la entrada del tiempo. Nunca podemos rezar un rezo antes de su tiempo, salvo en los casos de juntar los rezos en las situaciones que se nos permite, pero rezarlo antes nunca se puede hacer, porque no estaríamos cumpliendo con un requisito, una condición fundamental para su obligatoriedad. Si rezas antes de tiempo, no has cumplido con el rezo, porque todavía no ha entrado la obligatoriedad de ese rezo. Si el hermano tiene que salir antes del adán del Fajr, no puede rezar antes, sino tiene que rezar cuando llegue a su trabajo, antes de la salida del tiempo. Cada rezo tiene un tiempo de inicio y un tiempo final. Mientras recemos en esa franja intermedia entre los dos intervalos, estamos rezando a tiempo. Nunca podemos rezar antes ni nunca podemos rezar después de que salga el tiempo, salvo que tengamos, en los casos de que salga el tiempo, salvo que estemos en la situación de juntar rezos o tengamos una excusa jurídica, pero rezar antes de tiempo nunca sería válido. Y de todas formas, esa roja, ese permiso no es aplicable al Fajr. Esa roja no sería aplicable al Fajr, porque el Fajr no se junta con ningún otro rezo, porque tiene un tiempo establecido, que es el alba hasta la salida del sol. Los rezos que se pueden juntar son el Dhuhr y el Asr y el Maghrib y el Isha. Barakallahu fik. La hermana Leila nos pregunta lo siguiente, es una pregunta un poco extensa, la voy a leer inshallah. Assalamu alaikum, tengo una duda que me preocupa mucho. Uno de mis hermanos vino de visita a mi casa con un ligue, dice un ligue suyo nuevo, una cita a ciegas, y me la trajo a casa. Mi marido no es consciente de este tipo de comportamientos y su silencio empeora la situación. Mi hermano piensa que no debería ser así y yo sé que no tiene razón. Mi marido es muy paciente y bondadoso y temo enfadarle. Tengo 3 bebés y sé que un musulmán no debe hacer eso, pero mi hermano está fuera del Islam a nivel de comportamiento y respeto. Él es liberal, pero no fuma, ni bebe, ni come. Ni come cerdo, disculpa. Mi pregunta es: ¿quién tiene razón? He de decir que necesito saber cómo debo actuar con él. Es la primera vez que pasa, ya lo hizo una hermana menor trayendo sin consultar a una amiga suya de mala influencia, etc. ¿Cómo actuar en este tipo de situaciones sin causar, digamos, problemas con su marido, ¿no? Islámicamente, cuando hablamos en el ámbito familiar, la mujer tiene una responsable de cara a la casa familiar, de cara al hogar familiar, ¿no? Al-mar'atu ra'iyatun fi ra'iyah في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. La mujer es pastora, es responsable del hogar familiar y es responsable ante Allah subhanahu wa ta'ala de esa responsabilidad. Por lo tanto, islámicamente, tanto el marido como la mujer no podemos digamos, meter en nuestras casas a personas extrañas o a familiares sin la consulta ni el previo permiso, ¿no? Si está ausente el marido y va a venir alguien de visita, tiene que informar a su marido, porque es el hogar familiar, es el lugar íntimo de los cónyuges, donde es nuestra intimidad, y a nuestras casas no entran cualquiera. Eso de entrada, aunque sean familiares directos, aunque sean personas cercanas y correctas, es de buenos modales, islámicamente hablando, siempre la consulta y siempre el previo aviso para saber que en tal momento va a haber una visita a nuestras casas, va a venir la hermana, va a venir el hermano, va a venir la madre, voy a traer a mi madre, voy a traer para
prepararnos para tener en cuenta ciertas cuestiones íntimas y privacidad, etcétera, y no sea una situación incómoda. En el caso de que cumplamos con esto, luego tenemos que fijarnos en digamos, los límites islámicos. Cuando hablamos de una casa respetuosa, una casa islámica, un hogar familiar, un nido familiar, la intimidad, la privacidad, una casa reinada por los valores del Islam y a través de lo que a través de lo que le complace a Allah y a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos que tener en cuenta a quién metemos en nuestras casas. Son hermanos, pero esos hermanos, si no tienen una correcta actitud y si no son respetuosos con los valores del Islam y si no son respetuosos con la intimidad de los demás y si no son respetuosos con nuestras sensibilidades y con Allah, ante todo, porque es una persona que está haciendo al-mujahara bil-ma'siyah, está manifestando su desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, porque estar en relaciones extramatrimoniales, islámicamente hablando, es algo incorrecto. Y traerla a casa familiar delante de su hermana y el marido de su hermana es alardear con un hecho totalmente... Si lo estás haciendo y lo estás haciendo, digamos, clandestinamente y lo estás ocultando secretamente, está bien, pide perdón a Allah, no está bien en el sentido del hecho, pero por lo menos respetas otras cuestiones. Es un mal menor. En relación con... es algo que queda entre tú y Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala te perdonará, porque dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati mu'atha illa al-mujahirun. Todos los de mi nación serán perdonados en los casos de que sobrepasen los límites, salvo aquellos que manifiesten y alardeen con los pecados y con la desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si caes, pues bien, todos podemos caer y somos seres humanos, somos imperfectos y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala abarca todo. Pero si luego alardeas con el pecado y lo quieres difundir y quieres normalizarlo, teniendo en cuenta tus valores islámicos, estás cayendo en algo peor todavía, en algo muy, muy peligroso islámicamente. Y luego el aspecto de la educación de sus hijos. Ese es un tío para sus hijos y los hijos van a ver ese ejemplo en su tío, una referencia, una mala influencia, y van a ver que es algo tan normal y algo tan aceptado. Viene a casa familiar, trae a sus novias a través de unas citas a ciegas incluso. Estamos hablando ya de unos niveles que rozan ya la falta de respeto, islámicamente hablando, siempre hablando en un ámbito islámico. Su marido, por supuesto, si niega la entrada a su hermano a su casa, está en su pleno derecho. Ella debe tener en cuenta, digamos, el respeto a su hogar familiar, a su intimidad, a su privacidad, y debe de aconsejar a su hermano, al menos si va a seguir en esa actitud, que no lo manifieste públicamente ni, digamos, alarde con ello delante de los demás, y que no sea una mala influencia, ¿no? Y que le aconseje bien, y siempre, bueno, siempre se pueden mantener, digamos, los lazos familiares. No estamos hablando de cortar las relaciones, pero su marido está en su derecho y ella debería tener en cuenta, digamos, el respeto hacia su marido, hacia su familia, es hacia su casa, y no permitirle, digamos, a su hermano esa entrada de tal manera. Si viene a visitarla, que venga perfectamente, pero que no venga mal acompañado. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría hacer un poco de hincapié en ese punto del mujahara, ¿no? Hay personas que cometen errores. Todos somos seres humanos, todos somos proclives a cometer faltas, etc. Pero una cosa es cometer una falta, pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, hacer lo posible para mantenerlo secreto, sitr, ¿no? Mantener ese, digamos, ese velo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha otorgado. Pero otra cosa es que a uno le dé igual todo, le dé igual lo que ha cometido, le dé igual la gente que le ve, le dé igual su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso hay gente musulmana, jóvenes especialmente, que incluso en las redes sociales pues publican y alardean, y si una persona les llama la atención, le dicen, pero ¿en qué mundo vives? ¿No? Entonces, una reseña, digamos, un poco de hincapié en este punto, por favor. Insistir una vez más en el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está negando, está privando a unas personas de la misericordia y el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala por haber actuado de tal manera, por haber manifestado públicamente su desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Tú, cuando estás publicando ese tipo de hechos, esos pecados,
lo primero que estás haciendo, estás desafiando a Allah subhanahu wa ta'ala. Siendo musulmán, siendo un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, siendo un esclavo de Allah subhanahu wa ta'ala, siendo una criatura del Todopoderoso y que te ha ordenado no caer en esas cuestiones, y si caes en él, te cubre con su misericordia y con su perdón, pero tú vas y lo sacas y lo manifiestas y lo difundes, llamando a otros a que hagan lo mismo, normalizando ciertos hechos que islámicamente están incorrectos y dando a entender que no te importa, digamos, la observancia de Allah subhanahu wa ta'ala y las consecuencias de esos hechos. Por lo tanto, te estás privando del perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo: "Idha ibtulitum fastatiru, idha ibtulitum bi shay'in min hadhihi al-qadurati fastatiru." Si Allah subhanahu wa ta'ala os pone la prueba de caer en ese tipo de obscenidades, en ese tipo de malas obras, suciedades, dice el profeta Muhammad, suciedad, porque al fin y al cabo son cosas sucias, pues taparos. Ocultar esas cuestiones y no se dan cuenta de un gravísimo error, porque al difundir ese tipo de cosas, eso tiene consecuencias luego cuando cogen el camino y vuelven a la senda recta de Allah subhanahu wa ta'ala y piden perdón, no pueden borrar lo que han, y mucha gente se lo va a echar en cara, porque islámicamente solamente debemos confesar nuestros pecados a Allah subhanahu wa ta'ala, hasta los más cercanos no, porque en cualquier, si no te discrimina y si no te lo recuerda, te va a mirar mal. Sí. Pero y en el peor... Y si le aconsejas, después de aceptar el mensaje del Islam y, digamos, enderecer tu camino en el Islam, si le aconsejas de dejar ese tipo de actos, te va a decir, te lo recuerda. Tú lo hacías hace... Por supuesto, sobre todo si está publicado, y hoy en día todo Sí. lo que se publica se guarda y no se puede borrar. Hoy en día muchos hermanos están bebiendo del mismo agua, como se dice, de la misma agua que predicaban antes, ¿no? Antes hacían cosas malas y ahora han pasado a ser religiosos y empiezan a criticar ciertas actitudes que hace muy poco hacían, y esa misma gente se lo echa en cara y dice: pues tú no eres el más indicado para negarme esto, para aconsejarme en esto, porque ayer tú también colgabas fotos, tú también salías con chicas, tú también hacías no sé qué, tú también bebías, tú también fumabas, tú también te vestías de tal manera. Por lo tanto, si Allah subhanahu wa ta'ala nos pone esa prueba y caemos en esas cuestiones y somos imperfectos, recordamos que todos podemos caer y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala es infinita y lo perdona todo y lo abarca todo, pero por favor, si caemos, que seamos cautos y no difundirlo, que se quede en el ámbito íntimo, porque tiene solución efectivamente con Allah y tiene solución con nosotros mismos y no va a tener consecuencias de cara al futuro. Hay que ser discretos en nuestra vida, ¿no? Barakallahu fik, hermano Muhammad Said. Nos vamos a una pequeña pausa, inshallah, y volvemos en pocos minutos. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Antes de pasar a las preguntas, tenemos una llamada pendiente desde Francia. Nos llama la hermana Naima desde Francia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanos. Mira, os llamo por el tema de... primero porque quería comentar que en este Ramadán me ha coincidido justo con un aborto que no lo esperábamos y no pude ayunar. Quería saber si debería empezar a ayunar ya desde ya o se puede dejar pues hasta que los días sean más cortos o no se puede. Sí. Y luego la otra pregunta es que por el tema de celebrar aniversarios y cumpleaños, yo sé que no se puede, que no es debido, que es una innovación en el innovación sea rechazada. Y quería saber si no se puede, pero para nada, o sea, no se puede hacer nada, o sí que se puede hacer una especie de, no sé, entre algo íntimo entre tu marido y tú para el aniversario, o no se puede hacer nada. Aniversario, pero la pregunta es acerca solo del aniversario. Sí, es lo que más me interesa. Ahora mismo es el aniversario lo que más me... Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta? El cumpleaños o sea, no tengo pensado celebrarlo. Lo que quería es hacer algo íntimo entre mi marido para el aniversario que se acerca. Inshallah. ¿Alguna otra pregunta, hermana Naima? No, nada más. Salam alaikum. Muchas gracias. Gracias. Salam alaikum. Pues las dos preguntas de la hermana Naima. Sentimos la noticia del aborto que ha sufrido. No ha podido obviamente hacer el Ramadán por esas razones. Entonces pregunta si debe empezar su ayuno, la recuperación de esos días desde ya, o puede, digamos, esperarse hasta que los días sean más cortos en invierno. Primero que Allah subhanahu wa ta'ala les recompense
por esa pérdida y por la paciencia que habrán tenido, y que Allah subhanahu wa ta'ala les conceda una descendencia pronto, inshallah, y que sea una alegría para ellos. Respecto al tema del ayuno, si ha tenido, digamos, un sagrado posparto, que es el puerperio, aquí sería el nifas, jurídicamente, pues no debe ayunar, no están las condiciones de ayunar, se exime de la responsabilidad del ayuno, pero sí debe recuperarlo. La recuperación, digamos, cubre todo el tiempo entre el Ramadán que ha pasado hasta el que viene, hasta el siguiente Ramadán. Tiene, inshallah ta'ala, ahora tiene 11 meses para la recuperación. Es preferible que sea lo antes posible, pero no es obligatorio que empiece ya y que sea seguido, sino tiene todo el año. Muna Aisha radiyallahu anha, la madre de todos los creyentes, la mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, retrasaba, digamos, la compensación de su deuda hasta el mes de Sha'ban, cuando ayunaba mucho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo hacía intencionadamente. Por lo tanto, hay un margen de flexibilidad, pero siempre es preferible saldar las deudas, porque no sabemos lo que nos puede pasar. Puede caer embarazada de nuevo, puede, la qadar Allah, que Allah la proteja, puede caer enferma, lo que sea, puede surgir algún imprevisto. Por lo tanto, siempre que pueda, que vaya quitando días, inshallah ta'ala, sobre todo si son muchos, para que la deuda no le cueste mucho, que no sea costosa. Si la va posponiendo, le va a costar más, obviamente, porque se le juntan los días al mismo tiempo, aunque puede recuperarla en cualquier momento del año. Antes de pasar a la segunda pregunta de la hermana acerca de los aniversarios, los cumpleaños, etc., tenemos al teléfono al hermano Tawqir desde Barcelona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que estéis bien. Barakallahu fik. Sobre todo, hermano Mohamed Said. Barakallahu fik. Un saludo enorme desde Barcelona. Muchas gracias. Y no os tomo mucho tiempo. Mi pregunta ¿es compatible Islam y la política? Y la segunda parte de la pregunta sería, ya que trabajamos en el mundo, en ámbito juvenil, tanto yo y como el hermano Mohamed Said, sí. ¿Recomendarías a los jóvenes que militaran en los partidos políticos que hay en el panorama actual? Entendido. Esa sería la pregunta y espero su respuesta. Muy bien. Barakallahu fik. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues, inshallah, las dos preguntas de hermanos Tawqir relacionadas con el ámbito político. La segunda pregunta de Naima es de Francia, relacionada con los aniversarios de un matrimonio, celebrar aniversarios, cumpleaños, etc. Una aclaración en este tema. Una cuestión que ya tratamos en anteriores programas. Yo le corregiría unos aspectos en la intervención a la hermana, si me lo permite. Tampoco hay que emitir juicios, digamos, arriesgadamente, dando a entender que son afirmaciones, relacionando el cumpleaños con los preceptos islámicos. Sabemos que el cumpleaños no es un precepto islámico, la celebración del cumpleaños o el aniversario o cualquier celebración no corresponden al apartado de los actos de adoración, sino del adat, de los hábitos. No son ibadat, son hábitos sociales, son costumbres, son celebraciones sociales, son actos sociales que el Islam, alhamdulillah, como es una religión, como es un modo de vida que engloba todos los aspectos de la vida, no lo especificó a través de textos jurídicos claramente, pero sí hay fundamentos y hay reglas que regulan ese tipo de apartados. Es una cuestión que hay que definir bien antes de sacar un juicio en torno a ella. Como siempre decimos, al-hukmu an shay far'un an tasawwur. Emitir un juicio respecto a una cuestión emana desde un concepto claro sobre esa misma cuestión. Si no colocamos la cuestión en su apartado correcto, vamos a emitir un juicio totalmente equivocado. Si hablamos de cumpleaños con un enfoque de aqida, por ejemplo... Por supuesto. Claro, cuando hablamos de una celebración religiosa, estamos hablando de un apartado religioso. Cuando hablamos de una celebración social, estamos hablando de
el apartado social, y cuando hablamos de la imitación de otras comunidades, en qué cuestiones, etcétera. La cuestión de las celebraciones relacionadas con el aniversario, el cumpleaños. Ella afirma rotundamente que es una cuestión no permitida en el Islam, y el aniversario tendría la misma tiene la misma consideración. La misma consideración para entenderlo, porque la celebración del cumpleaños es una alegría y una ocasión relacionada con la persona, el nacimiento de la propia persona o de algún ser querido, familiar, hijo, hermano, padre, madre, esposo, etc. Y la celebración del aniversario es la celebración de una ocasión personal relacionada con un hecho en concreto, que es el casamiento, como puede ser la celebración de la ocasión de la titulación, del negocio, de haber conseguido alguna cuestión, de haberse salvado de algún accidente, de haber superado alguna enfermedad, etcétera, como vamos a detallar. Primero, las celebraciones, cumpleaños, aniversario, nacimiento, boda, etcétera, pertenecen al apartado del adat en lo que es nuestra jurisprudencia, nuestro derecho jurídico. Al adat, actos sociales, hábitos sociales, que tienen digamos, una importancia menor y un trato diferente cuando hablamos de actos de adoración, ibadat, algo que a través de ella, una práctica que a través de ella anhelamos la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, hacemos unos rituales, esperamos la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala y aceptación, y tenemos que tener una referencia y una base jurídica en el Islam, en el Corán, en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en los hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las celebraciones personales se rigen a través de, digamos, los hábitos sociales, al-urf, lo que es reconocido socialmente, y tendrán el juicio acorde a lo que se hace en ellas. Tienen el juicio en su trasfondo, su inicio, de qué se trata, es un trasfondo religioso, de creencia, de dogma, es una imitación de alguna práctica pagana, es una imitación de una práctica religiosa de otras religiones contradictorias al Islam, pues tendrá ese juicio. Se hacen en ellas cosas ilícitas, se bebe alcohol, hay promiscuidad, hay, digamos, sobrepasamos los límites, se consumen sustancias ilícitas, se hacen cosas totalmente prohibidas, pues serían prohibidas tanto si es un cumpleaños como si fuera una comida familiar, como si es una merienda, como si es una cena. Tiene el juicio de lo que se hace en ella, pero en sí, ¿qué es lo que supone, qué es lo que significa la celebración de un cumpleaños? Los que lo tratan desde el aspecto de la imitación, ¿no? Es que es una tradición no musulmana, no islámica. Tampoco es una tradición exclusivamente, digamos, cristiana, ni judía, ni budista, sino es una tradición social extendida en todo el mundo, y todos hoy en día celebran sus nacimientos de diferentes maneras. Igual en su inicio tiene alguna relación con alguna cuestión dogmática o algo, pero en la realidad o en el trasfondo real de la cuestión, pues es una celebración social respecto a una ocasión personal de cada uno. Tu fecha de nacimiento es totalmente diferente a la mía, la de tu hija es totalmente diferente a la tuya, la de tu esposa es totalmente... Puede haber una coincidencia en algunos casos, pero cada fecha de nacimiento es algo personal, íntimo, privado. Celebrarlo en el sentido de agradecerle a Allah subhanahu wa ta'ala es una ocasión para recordar la bendición de Allah, la alegría de Allah subhanahu wa ta'ala. Acabo de tener una hija, entonces el nacimiento de esa hija para mí es una bendición, es una alegría, es una gran dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, es un día inolvidable para mí. Por lo tanto, si viene el mismo día el año que viene y recuerdo ese día con alegría y lo quiero celebrar con algo totalmente lícito, totalmente aprobado islámicamente, sin que sea propio de ninguna otra creencia, sin que salte los límites, ¿dónde está el problema? Estoy agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Ella pretende recordar el aniversario de su casamiento. El casamiento en sí es una ni'ma, es una dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Han cumplido con un precepto importante, la mitad de su religión, han formado una familia, es un día inolvidable porque Allah subhanahu wa ta'ala ha juntado dos almas, dos corazones, seguramente se querían con locura, seguramente era algo muy, muy íntimo, muy noble, muy bondadoso, muy sentimental, y lo recuerdan con muchísima nostalgia, con muchísima alegría, con muchísima bendición, y llega a la misma fecha y lo quieren celebrar a través de una cena, a través de un regalo, a través de recordarlo y darle las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Dónde contradice el Islam eso? En absoluto, son cuestiones sociales. Mientras se queden en ese círculo de bien, en ese círculo de lo lícito, de lo reconocido socialmente, sin
que tenga ningún trasfondo, sin que tenga ninguna otra referencia islámicamente incorrecta, son cuestiones totalmente asimilables, aceptables, entran dentro de Shukrullah Azza wa Jalla ala ni'ameh, recordar las dádivas de Allah y agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala las dádivas, el nacimiento de nuestros hijos, el casamiento, la titulación, los negocios, son cuestiones humanas, son cuestiones personales que cada uno lo puede celebrar como... Si entramos ya en los detalles, si hay que poner velas, si no hay que poner velas, la tarta, si es una cosa... Esas cuestiones se pueden eliminar perfectamente. Si son problemas, se pueden eliminar. Si tiene algún trasfondo, se puede eliminar. Si el problema está en la tarta, pon un cuscús y se acabó el problema. Si el problema son las velas, pues quita las velas. Si el problema es poner la fecha, pues quita la fecha. Es celebrar, es el sentimiento que tenemos en esas cuestiones y no es algo obligatorio. Si no lo celebras no incumples con nada, pero si lo celebras tampoco infringes ninguna norma. Exactamente, lo de las velas lo dices porque circulan por ahí, digamos, algunas publicaciones que dicen que las velas en las tartas de los cumpleaños tienen un trasfondo religioso, incluso pagano, etcétera, cosa que no sabemos con exactitud, simplemente son meras conjeturas a veces, ¿no? Las preguntas del hermano Tawqir desde Barcelona. La primera pregunta es muy amplia, la pregunta vamos a reducirla al máximo. ¿Es compatible el Islam con la política? La política forma parte del Islam porque la política es la gestión de los asuntos públicos, la gestión de los asuntos cotidianos de la población, de la sociedad. Y el Islam no es una religión en el sentido de un sistema espiritual de culto reservado a los templos religiosos, sino es un modo de vida monástico, sino es un modo de vida que abarca todos los aspectos de la vida y la política forma parte de la vida. Es la gestión diaria de los asuntos administrativos, públicos, económicos, políticos, transaccionales, militares, y eso es vivir, eso es la construcción, eso es el khilafa fil ard, como Allah subhanahu wa ta'ala asignó como misión, la imara, la misión que asignó al ser humano, a Adán, nuestro padre y a su descendencia. En nuestra misión es imaratul ardi y iqamatul fard, construir y contribuir positivamente. En el sentido amplio de la palabra construir, ¿no? La palabra construir en la vida y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala a través de esa construcción, a través de esa contribución positiva. Por lo tanto, la política forma parte del Islam. Separar el Islam de la política es caer en el laicismo, es caer digamos, en la separación de ad-din, de ad-dawla, del Estado. De la fe. Separar la fe y los asuntos religiosos de la vida de los demás. Es decirle, lo que es de Dios es de Dios y lo que es de César es de César. Reducir el aspecto del Islam a templos, a cuestiones rituales, a celebraciones, a viernes, Eid, Ramadán y 5 rezos en la mezquita. Pero cuando salgamos a la calle, que nos reine la ley de la selva, ¿no? Que el fuerte coma al débil y que no haya escrúpulos y que, digamos, el fin justifica los medios, etc. No, esto islámicamente sería incorrecto y una visión muy reduccionista. En el fiqh al-islami existen apartados que hacen referencia a siyasa shar'iyya. Hay un apartado en la jurisprudencia que necesita una actualización, efectivamente, porque todo el patrimonio que existe, lamentablemente, o la mayoría de ese patrimonio que existe en nuestra biblioteca jurídica respecto a la siyasa shar'iyya, al asunto de la gestión política en el Islam, responde a unos contextos totalmente lejanos y ajenos a nuestra realidad actual y están redactados con un lenguaje adecuado a esas épocas y también con unas ideas deducidas e inspiradas en unas situaciones y unos contextos totalmente diferentes a los nuestros. Las bases están en el Islam, las bases de la siyasa shar'iyya, de la gestión del hecho político, están en nuestras fuentes, están en el Sagrado Corán, están en la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, están en la práctica del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como jefe de Estado, están en la gobernanza de los khulafa, en Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que gestionó el hecho político de una manera, luego Umar, luego Uthman, luego Ali, luego el Hasan ibn Ali, luego la dinastía Umayya, etc. Tenemos referencia, tenemos textos jurídicos, tenemos lemas, tenemos bases a través de las cuales
se confirma que la política forma parte de la religión y no es el fin, sino es un medio para salvaguardar la libertad religiosa y para salvaguardar, digamos, los fundamentos que ha venido la religión a defenderlos, al-kulliyat, al-daruriyat, al-khams, o as-sitt, como plantean nuestros sabios, que es la vida, el linaje, el honor, la pertenencia, la creencia, el intelecto, etcétera. Y todo eso, la política es un medio para proteger la práctica religiosa, la libertad religiosa, la gestión pública, la gestión administrativa. Aquella persona que dice que el Islam no es compatible con la política no tiene ni idea de Islam. Sí, no tiene ni idea de Islam y no tiene ni idea del sentido de la política, porque viene de polis, del griego, que es la ciudad, gestionar la ciudadanía y las circunstancias y las condiciones en las que viven esos ciudadanos, ¿no? Cosa que hizo el profeta Muhammad fue gobernante, fue jefe de Estado de los Julafá y gestionaba los hechos de justicia, de organización, las cuestiones militares, de las diferentes comunidades. Efectivamente. Sí. Incluso en un estado multiconfesional, multiconfesional y multicultural, multiétnico incluso, ¿no? La segunda pregunta dice, militar en un partido político para los jóvenes musulmanes aquí en España. Él habla de la realidad española. ¿Qué te parece? ¿Animamos a los jóvenes a militar en los partidos y a formar parte de ellos y a participar en la vida política del país? Yo animaría a todos los jóvenes y a todos los musulmanes y a todos los ciudadanos, musulmanes o no musulmanes, a que sean activos en la participación política, porque forma parte de nuestra realidad. Somos partícipes en, en forjar nuestra propia realidad. Los políticos, al fin y al cabo, son representantes, nuestros votos es una delegación, ¿no? Estamos delegando nuestro voto en una persona que confiamos en ella para que gestione ese hecho público y esa vida social y esa sanidad y esa educación y esa economía, ¿no? a través de ese voto que le damos. Por lo tanto, si las cosas van bien, somos partícipes en ellas, y si las cosas van mal, somos responsables, ¿no? Si somos activos, hemos participado en elegir esos políticos que nos representan, y si hemos sido pasivos, pues también somos responsables a la hora de no dejar claro nuestra opción. Los musulmanes nos quejamos mucho en este país de que los políticos no conocen nuestras idiosincrasias y nuestra personalidad como musulmanes, etc. Mientras no formemos parte de esos partidos, no podemos dirigir a esos políticos para ser respetuosos. Los hermanos conciben primero la política desde la perspectiva o desde el ángulo de los valores religiosos, ¿no? Si yo participo políticamente con un partido político, eso significa que yo apruebo toda su ideología y represento todas sus... Y se le olvida que dentro de los propios partidos políticos, en todos los colores y en todos los países y en todas las épocas, hay facciones y hay subcategorías, digamos, y subcorrientes, ¿no? Pertenecer a un partido no significa que estás aprobando todo y que estás de acuerdo con toda su ideología, pero cuando hablamos de la participación política, no es representar el color político, sino llegar a tener influencia para gestionar y para cambiar la realidad que te rodea. Como minoría musulmana sufrimos digamos, nos quejamos de la discriminación, de la islamofobia, de que estamos totalmente ausentes en los programas políticos. Es normal, porque los partidos políticos no nos ven como una fuerza votante, no nos ven como no nos ven como un atractivo digamos, electoral, y por lo tanto no nos tienen en cuenta. Y en realidad tenemos necesidades como ciudadanos, pero también tenemos unas necesidades especiales como ciudadanos musulmanes. Las mezquitas, los centros de culto, el velo en los espacios públicos, en las escuelas, el sacrificio halal, los acuerdos de cooperación con el
el Estado, los cementerios, son cuestiones que se gestionan en el ámbito local, municipal incluso. El cementerio, la parcela municipal, en el cementerio municipal para la comunidad musulmana es una cuestión que gestiona el alcalde del municipio. Si tú no tienes un concejal o si tú no tienes presencia y ni siquiera saben de ti, ni te conocen, ni saben que en su población hay unos musulmanes y necesitan una cuestión en concreto, ¿quién te va a tener en cuenta? Por lo tanto, para llegar a tener esos grupos de presión dentro de los partidos políticos para que se empiecen a interesar por la comunidad musulmana y tenerla en cuenta, al menos en las cuestiones vitales, en las cuestiones importantes, tenemos que tener presencia. Participar, militar en este partido o en otro es una cuestión personal de cada uno, según las convicciones de cada uno, según el programa electoral de cada uno, y tener claro que estar apoyando una tendencia política u otra, no por apoyar el color ni la ideología, sino para llegar a conseguir un beneficio para todo el conjunto de la sociedad y defender los intereses y los derechos de las minorías y la musulmana en concreto como musulmanes, ese es otro objetivo. Estar militando en un partido no significa que estás de acuerdo con toda su ideología, tienes el derecho de objeción de conciencia, tienes el derecho de no estar de acuerdo con ciertas cuestiones, y lo más importante en toda la participación política, si animamos a ella, es que se llegue a conseguir los derechos de los ciudadanos en general, aportar nuestra visión islámica, los valores islámicos, nuestro modelo político, ¿por qué no?, y también defender los derechos de la minoría musulmana. Bartlovic, una última pregunta, nos quedan casi 2 minutos, voy a leerla muy rápido. La hermana Horia dice: Salam alaikum, queridos hermanos, mi nombre es Horia, soy saharaui, necesito vuestra ayuda. En mi ciudad hay una sola mezquita, la mayoría de los musulmanes que van a rezar son marroquíes, dice. Esas personas saben que soy saharaui por mi vestimenta y no me dejan pasar a la mezquita. Les pregunto el motivo y lo único que dicen es que no soy bienvenida a ella, a la mezquita, simplemente por ser saharaui. Creo que todos sabemos el conflicto que existe en Marruecos, etc. Yo les dije que solo viene a la mezquita a rezar, que no quiere entrar en problemas políticos, que es la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos pregunta si esta actitud de estos hermanos en la mezquita es correcta o no. No es correcta, por supuesto. Las mezquitas son de Allah y no hay que invocar a nadie sino a Él. Las mezquitas tienen que estar a salvo de las diferencias políticas, de las luchas, de las nacionalidades, de las banderas. A las mezquitas se va para adorar a Allah, el uno y único. Nos dirigimos hacia la qibla de todos los musulmanes. Como musulmanes del propio país podemos ser todos marroquíes o todos españoles o todos americanos, y entre nosotros puede haber diferencias, ¿no? Ideológicas, de pertenencia, organizativas, de convicciones, de colores políticos, de partidos, de equipos de fútbol, etc. Pero en la mezquita todo eso tiene que desaparecer. Tiene que quedarse en la puerta. Tiene que quedarse fuera, entrar solamente nuestra condición de hermandad musulmana y nuestra competencia por conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala en un lugar donde no tiene que reinar nada en absoluto salvo la palabra de Allah y salvo la voluntad de Allah y nuestra voluntad. Las diferencias políticas hay que dejarlas fuera, inshallah ta'ala. Esa actitud es incorrecta. La hermana tiene derecho de entrar a la mezquita y rezar, y que los hermanos sepan que lo que están haciendo es privar un musulmán de un derecho de acudir a la mezquita de Allah, siempre y cuando actúe ella correctamente, vaya correctamente vestida y vaya con la intención de adorar a su Creador. Ella dice que va correctamente vestida, que su intención es simplemente entrar a rezar en la mezquita y no quiere problemas políticos. Enlazando, si me permites rápidamente, esta cuestión con la cuestión de la participación política, nunca utilizar la religión para los fines políticos. Nunca meter la religión en medio, militar en un partido y utilizar el Islam para conseguir no sé qué, utilizar los púlpitos de las mezquitas para hacer campaña, utilizar nuestro poder dentro de la comunidad musulmana para ganar votos a estos o a otros. Esto no. Participar activamente y dejar las diferencias políticas fuera, y la mezquita es para Allah. La instrumentalización de la religión para fines políticos es inaceptable, igual que es inaceptable, incluso puede ser
ilegal esta actitud de no dejar a una persona por su color, por su nacionalidad, por su etnia entrar a una mezquita. Es una actitud totalmente rechazable desde el punto de vista islámico y desde el punto de vista legal. ¿no? Llegamos a la conclusión de nuestro programa. Mohamed Said, barakallahu fik, jazakallah khair. Un placer, muchísimas gracias por tus explicaciones, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, y inshallah nos vemos el jueves que viene de nuevo en Consultas Islámicas a partir de las 5 de la tarde. Que tengan una muy buena semana, y assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في عام 2002